Hola amigas, muy buenos días y pues bueno, ya estamos en nuestro cuarto viernes de Ama a Dios con toda tu mente y bueno, espero que esté siendo de mucho provecho este material, que estoy segura que sí, ya algunas de ustedes nos han comentado que sí está marcando una diferencia en sus vidas. Nosotras en Consejería, en Semillas de Esperanza, es un material que utilizamos mucho en la consejería y realmente es un parteaguas. Realmente hay como un antes y después, un antes de amar a Dios con toda mi mente y un después de amar a Dios con toda mi mente. Y bueno, hoy estamos entrando en la sección 3 en el módulo 3 del libro, que se llama Recuerda olvidar. Y el versículo líder para memorizar, recuerden que nuestra tarea para que sea formada la mente de Cristo y aprender a amar a Dios con nuestra mente es una de las partes es memorizar. Hasta ahorita pues ya la idea es que ya memorizaron Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. También en el módulo 2, cómo vencer la preocupación, la tarea fue memorizar Mateo 6:34. Por nada estén preocupados o afanosos, sino por nada estén preocupados. Ya se me fue la idea de Mateo 6:34. Ahorita se los digo. Y el versículo para este día es Filipenses 3:13 y 14, que dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces este sería nuestro tercer texto a memorizar junto con Filipenses 4:8 y Mateo 6:34, que ahorita que se me quite el nervio se los digo. Siempre es un reto, amigas, estar aquí en vivo con ustedes, pero a la vez una gran alegría. Muchas gracias a nuestras amigas que se están conectando. ¿Y qué les parece si oramos para empezar? Que el Señor nos ayude y me ayude a transmitir fielmente su palabra. Señor, damos gracias que aquí estamos en un cuarto viernes. Gracias porque tú nos das el querer como el hacer por tu buena voluntad y aún perseverar en tu palabra, en este material, el deseo de aprender a amarte con toda nuestra mente. Sabemos que no procede de nosotros, Señor. Sabemos que es algo que tú estás inclinando en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a realmente recibir esto, a que sea parte de nuestra vida, que tu Espíritu nos lo esté recordando constantemente. Anímanos, Señor, a abrazar esta meta, este mandamiento, el realmente anhelar y desear amarte con toda nuestra mente. Bendice este tiempo, Padre. Sé tú nuestro Maestro, sé tú entre nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amigas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos aprendiendo a aplicar las verdades de la palabra de Dios para ayudarnos a pensar en que lo que es verdadero y real, ¿no? Y dijimos que había 4 cosas muy importantes para renovar la mente, que era memorizar, meditar, orar y aplicar. Recuerden, pues sin estos 4 pasos, la renovación de la mente, la formación de la mente de Cristo realmente va a quedar muy disminuida o muy limitada. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y hace su labor, aunque tú no te propongas memorizar, pero si tú realmente anhelas ir a madurez, crecer a semejanza de Cristo, estas 4 cosas deben ser parte de tus ejercicios. ¿Se acuerdan? Estamos yendo al gimnasio, ¿no? Con nuestro instructor, el Espíritu Santo, donde nos está diciendo: memoriza, medita acerca de lo que memorizas, ora, ¿no? Pide a Dios que te ayude, que esto sea parte de tu vida y aplica, que llegue el momento de la verdad y apliques. Y bueno, hasta ahorita hemos visto cómo vencer la clase pasada, cómo vencer la mente preocupada. Después en la segunda clase vimos cómo vencer el
y si suposiciones, y si pasa esto, y si pasa aquello, todas esas suposiciones sobre el futuro. También estamos aprendiendo, ya aprendimos cómo vencer el si tan solo, todos esos pensamientos de lamentos y de los hubiera, si tan solo no me hubiera casado, si tan solo no hubiera decidido por ese trabajo. Y también hemos estado aprendiendo cómo superar esas frases, esos pensamientos donde decimos se supone que no debería ser así, cuando la vida nos sorprende y hemos estado trabajando o sembrando algo, manzanas y recogemos calabazas, ¿no? Cuando hay cambio de planes en la soberanía de Dios. Y hoy aprenderemos cómo es amar a Dios con toda nuestra mente al recordar y pensar en nuestra vida pasada. ¿Qué tal te va en esa área, amiga? ¿Qué tal encuadran? ¿Cómo es tu cosmovisión? ¿Cómo es tu entendimiento, tu discernimiento, tu razonamiento acerca de las cosas que has vivido hasta el día de hoy? Y algo que hay que entender, y parte de amar a Dios con nuestra mente, es que el pasado ya no existe en el hoy, ya no es una realidad, son hechos que ya pasaron, pero sí llegan a existir, a perturbarnos y a robarnos en nuestra mente. Únicamente en nuestra mente existe el pasado, ya no es real en el día de hoy, y pues estaremos aprendiendo cómo lidiar con esto y extendernos. Y lidiar con esto, ¿para qué? Para extendernos hacia adelante y proseguir a la meta. Como dice Pablo en Filipenses 3, 13 y 14, que es nuestro versículo líder. Muy bien. Entonces, aquí en Filipenses 3, 13 y 14 nos da 3 acciones que nos van a ayudar a ir hacia adelante e ir hacia madurez espiritual y crecimiento. Y estos 3 pasos nos van a ayudar a evitar que nuestro pasado se apropie de nuestra mente. ¿Cómo te observan? Vamos a autoexaminarnos este día. ¿Sientes que hay momentos, que hay gran parte de tu vida que el pasado se ha apropiado de tu mente? Pues bueno, aquí Pablo nos da 3 acciones para aplicar y que vamos a aprender en este día. El primer paso, cuando vemos el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido, o otras traducciones dicen, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces vemos, olvidando el pasado, extendiéndome a lo que está delante y prosiguiendo a la meta. 3 pasos para evitar que el pasado se apropie de nuestra mente. Pero bueno, vamos a observar la vida de Pablo. Vamos a algunos textos para observar qué cosas son las que Pablo tuvo que estar olvidando continuamente para poder extenderse y proseguir a la meta. Si estás con tu Biblia, ten a la mano tu Biblia y tu cuaderno y tu libro de Ama a Dios con toda tu mente. Ojalá ya lo hayas adquirido. Yo veo aquí algunos aspectos, pero el material tiene muchos testimonios y muchos ejemplos que nos ayudan a meditar en todas estas verdades. Muy útil que tengan el libro. Entonces, si estás ahí en Filipenses 3, les voy a leer del 3 a 6. Vamos a ver qué cosas, qué aspectos de su vida pasada Pablo tuvo que olvidar. Primeramente, si estás ahí, Filipenses 3, vamos a leer del 3 al 6, dice: porque nosotros somos de la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Aquí Pablo está hablando en el contexto previo a decirnos que olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos está diciendo, recordando parte de su pasado. Ahora, si vamos a Hechos, vamos a ver qué otros aspectos de su pasado Pablo tuvo que también dejar atrás. En Hechos 8, en el versículo
1 al 3, miren qué parte de su pasado Pablo tuvo que olvidar. Dice, Saulo, es la otra manera en que la Biblia nombra a Pablo, estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles, y mientras que unos hombres piadosos levantaban a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo, o es decir, Pablo, hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a los hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. ¿Qué tal? Aquí vemos a Pablo, pues ferozmente atacando a la iglesia, y parte de lo que él tenía que olvidar era eso. Ahora si me acompañas a Hechos 22, ahí vamos a ver qué otros aspectos de la vida de Pablo tuvo que olvidar. No es cierto, en Hechos 8, versículo 22. Ay, amigas, miren, aquí me ando distrayendo, no distrayendo. Anoté mal las referencias, pero bueno, vamos a la siguiente referencia, que es en Hechos 26. Vamos del versículo 9 al versículo 11, otro aspecto de la vida de Pablo. Reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y eso mismo hice en Jerusalén con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de estos santos y hasta llegué a aprobar su muerte. En las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Bueno, aquí vemos que Pablo no tenía un pasado muy alentador, muy así como qué bonita mi vida pasada, ¿no? Y sin embargo, él prosiguió hacia adelante. Otro de los aspectos que Pablo tuvo que olvidar está en 2 de Corintios, capítulo 11, en cuanto a los sufrimientos que ya vivió, ya siendo convertido después de ese encuentro que tuvo con Cristo, que lo tiró del caballo. Este es otro aspecto de las cosas que Pablo tuvo que olvidar. Miren, del versículo 24 al 28, vamos, dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los judíos. Híjole, no sé si tú has pasado cosas así. Proseguimos, dice, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Todavía acá en el versículo 32 y 33 dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos para arrestarme, pero fui descolgado en un canasto por una ventana de la muralla y así me libré de caer en sus manos. Y muchas cosas más. Aquí menciona algunas de las cosas que Pablo tuvo que dejar en el pasado. ¿Y qué tal, amiga? ¿Tú qué cosas has tenido que dejar del pasado o qué cosas tienes que dejar para extenderte y proseguir a la meta? Y con este marco en mente, recordando algunas de las cosas que Pablo tuvo que olvidar, vamos a aprender estos 3 pasos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosiguiendo a la meta. Recuerda, esos son los 3 pasos para dejar nuestro pasado en su lugar, que es en el pasado.
Entonces, olvidando ciertamente lo que queda atrás, se refiere no a un olvido fácil o pasivo, amigas. Es un acto de voluntad que no se hace de una vez por todas. No es solamente algo que dices hoy, decido no tener presente esto, sino es una exclusión constante y deliberada de estar sacando de nuestra mente un enfoque incorrecto de nuestro pasado. Miren, nuestros pensamientos sobre el pasado se convierten en un caldo de cultivo para la amargura, para la culpa paralizante y para el rencor. Yo sé que hemos vivido esto, yo sé que sabes de qué estoy hablando. Y la realidad es que ninguno de estos pensamientos nos llevan a emociones que produzcan esperanza, respuestas o soluciones. Realmente el tener una cosmovisión, un encuadre incorrecto de nuestro pasado, pues no nos lleva ni a esperanza, ni a respuestas, ni a soluciones. Al contrario, es un caldo de cultivo para la amargura, para la culpa paralizante, para el rencor. Pero también hay otro tipo de pensamientos sobre el pasado que nos fortalece y anima, ¿no? Recordar, por ejemplo, la fidelidad de Dios, su sabiduría, su amor, su presencia en diferentes partes de nuestra vida. Bueno, la presencia, el amor, la sabiduría de Dios siempre ha estado en nuestra vida, pero ver hacia nuestro pasado y reconocer ahí su actuación, pues esa parte sí nos fortalece. Y eso es lo que tenemos que traer del pasado a nuestro presente en tiempo oportuno. Si estamos en una prueba, pues recordar, o en un reto, cómo en otras ocasiones de nuestro pasado Dios ha sido fiel y cómo nos ha sacado adelante y cuáles han sido los buenos resultados. Miren, mirar atrás sin aplicar Filipenses 4:8, que es pensar en todo lo que es verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, todas estas virtudes, pero en especial lo verdadero acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de nosotras y de los demás, nos puede terminar llevando atrás, ¿no? Si tú ves hacia atrás, terminas yendo hacia atrás, ¿no? Pero para ir hacia adelante requiero mirar hacia el futuro, no mirar hacia el pasado, mirar hacia adelante, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, pero para extenderme tengo que voltear hacia el frente, no físicamente, mentalmente y emocionalmente, ¿no? Algo que hay que encuadrar de nuestro pasado y pensar conforme a la verdad es que Dios también es el Dios de nuestro pasado. Él estaba gobernando, Él estaba presente, su sabiduría estaba ahí, su bondad y su amor estaban ahí, yendo a cumplir sus propósitos, no mis propósitos de estar feliz y cómoda. Miren, entender que Dios es el Dios de nuestro pasado también nos libera para disfrutar la vida en el presente y poder avanzar. Pablo ya vimos algunos aspectos de los que vivió, y él tuvo que olvidar lo bueno y lo malo de su pasado. Decidió olvidar su condición, su formación, sus privilegios y su posición. Sabemos que él estudió a los pies de Gamaliel, que era fariseo de fariseos. Él realmente tenía incluso que renunciar a su formación y a lo que sabía, si no, no hubiera recibido, aunque Cristo se le reveló, le tiró del caballo, si él no estaba dispuesto a olvidar aún su formación, su entendimiento teológico acerca de la venida del Mesías, donde pues él no lo estaba entendiendo bien, puesto que era perseguidor, pues no hubiera podido ser utilizado ni hubiera podido avanzar. Sí, entonces él tuvo que olvidar lo bueno y lo malo, sus privilegios. Imagínate si él no hubiera querido dejar atrás sus privilegios, se hubiera embarcado a evangelizar todo el mundo y a pasar estas hambres y penurias, pues claro que no. Y yo te preguntaría hoy, la pregunta para nosotras es, ¿qué de tu pasado debe ser olvidado? ¿Qué de tu pasado puedes identificar hoy? ¿Qué de tu pasado tienes que dejar atrás? Incluso, amigas, los logros en el ministerio son aspectos que debemos también estar olvidando, dejando atrás. Dejemos atrás esos buenos tiempos de antaño,
que a veces vivimos de glorias pasadas. Nosotros hemos escuchado y hemos visto a esos hermanos que en un pasado pues sirvieron de una manera hermosa, pero después algo pasó en su vida, quedaron paralizados y los escuchamos años y años escuchando hablar de sus glorias pasadas. Entonces, olvida los buenos tiempos de antaño en cuanto al ministerio y también a lo mejor en cuanto a otras cosas prácticas de la vida. A veces la vida cambia, ¿no? Drásticamente, a veces de más jóvenes, incluso en cuanto a comida y vestido, a lo mejor tuvimos oportunidad de crecer con mucha comodidad y de repente la vida cambia y hay que adaptarse a una nueva economía y pues estar viendo el pasado no nos permite desarrollarnos o disfrutar lo que hay o viceversa, ¿no? Pero lo que sí no hay que olvidar es lo que aún está por lograrse, hablando del ministerio, ¿no? Pablo no se agradaba a sí mismo, haciendo hincapié en lo que había logrado, que vaya que logró mucho, la mayoría del Nuevo Testamento está escrito por él y todo el mundo antiguo fue evangelizado a través de su obra misionera. Miren, amigas, no podemos ser como esas estrellas que se apagan y seguimos viendo su luz después de varios años luz, ¿no? Sabemos que una estrella, cuando muere, nosotros seguimos viendo aquí en el cielo su reflejo, porque viaja a través de los años luz, pero ya murió hace muchísimo, ¿no? Otro aspecto que Pablo tuvo que olvidar y que tenemos que olvidar nosotras es olvidando quién éramos antes de Cristo, ¿no? Imagínense si él hubiera podido hacer esta obra misionera, si él se veía como el perseguidor, como el asesino, como el que arrastraba a los hermanos, pues hubiera llegado si no hubiera creído el perdón de Dios y verse como perdonado, como redimido, pues no se hubiera ni siquiera atrevido a regresar a Jerusalén, donde los hermanos Pedro y los pilares de la iglesia tenían temor de verlo. ¿Qué tenemos que pensar mejor en vez de estar pensando en quiénes éramos antes de Cristo, en quién soy ahora? Y bueno, nosotras hemos estado trabajando muchísimo en nuestra identidad, quién soy en Cristo. Y Pablo tuvo que verse como ya Cristo lo veía, como un elegido, como un escogido, como uno con una encomienda y un perdonado, ¿no? Alguien tuvo que creerle que dejando ciertamente lo que queda atrás para poderse extender a lo que está adelante. Y hay 3 pasos muy claros para dejar el pasado. Sí, sí. Si a ti tu pasado te paraliza o te tiene cautiva lo bueno o lo malo, hay 3 pasos y son muy sencillos. Es buscar el oro, buscar el perdón de Dios y buscar y perdonar a los demás. Ahora, ¿qué es buscar el oro? Pues es tal cual, los que buscan el oro van y meten estas como canastillas en el fango, ¿no? Y empiezan a colar y a quitar todo lo que no sirve para poder tomar el oro, ¿no? Entonces, ¿qué es buscar el oro de tu pasado? Pues busca, observa si hay una bendición oculta, observa qué aprendiste de eso, o qué rasgo de carácter Dios formó a través de eso en ti. Y yo he escuchado, todas tenemos un testimonio donde vamos entendiendo con el tiempo, vemos el oro de nuestro pasado. Pero si hay algo que te tiene atrapada, que no te permite avanzar, tu tarea hoy es buscar el oro, pedirle a Dios que te ayude a verlo, ¿verdad? El pasado nos hace quienes somos, nos enseña lecciones acerca de Dios, de la vida y de nosotras mismas. Aprendemos mucho de lo que queda atrás, pero debemos de tomar esas lecciones y seguir adelante. Eso es buscar el oro. Buscar el perdón de Dios por lo malo que ocasionó nuestro pecado. Seguramente Pablo lo hizo, imagínense, consintió con la muerte de muchos creyentes, es decir, era un asesino. Entonces, algo que sabemos los hijos de Dios es que recibimos perdón a través de la obra de Cristo en la cruz. Y es creerle a Dios y apropiarnos de ese perdón. Obsesionarnos con nuestro pasado pecaminoso reduce el vigor, nos paraliza, no nos permite extendernos hacia adelante. Y también, ya siendo creyentes, recordemos
que en esta nueva vida seguimos recibiendo el perdón. No es solamente por nuestra vida pasada. A lo mejor tú ahora estás paralizada porque no has sido lo fiel que deberías o lo obediente que deberías al Señor y te sientes indigna y te sientes atrapada y no estás prosiguiendo ni yendo hacia la meta. Pues también hubo perdón para tu vida pasada, hay perdón para tu momento presente y para tus pecados del futuro. Entonces, buscar el oro, buscar el perdón de Dios y ¿qué podemos hacer cuando recordamos estos pecados pasados, no? Pues la autora decía ahí una frase que me encantó: prohibido pescar. La palabra dice que Dios ya los echó al fondo del mar y está prohibido pescar. Si Dios dice que no lo trae, no los tiene presente, no los trae a memoria, pues tú tienes que hacer lo mismo que Dios hace tú tienes que hacer lo mismo con tu pecado perdonado, lo mismo que hace Dios con el pecado que te ha perdonado. Y recordar 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Continuemos con nuestra vida sin vergüenza y sin refrenarla. Y perdonar a los demás, pues hay muchas cosas, muchas heridas que a veces venimos con nuestro pasado por gente, así como nuestro pecado ha alcanzado otros, a veces el pecado de otros nos ha alcanzado y estamos heridas y a veces esas heridas nos paralizan porque las tenemos vivas y presentes en nuestra mente. Pero yo quisiera enseñarte el testimonio directo del libro. Aquí hay varios testimonios, pero quisiera leerte el de Helen Rosewear, que fue una médico misionera que fue, fíjense lo que pasó a esta mujer, fue brutalmente violada mientras servía en el Congo. Perdonó a quienes la perjudicaron y volvió al mismo lugar para servir allí como misionera por más de 20 años. Entonces, ¿tú crees? No sé qué haya pasado en tu pasado, cómo te hayan lastimado, pero esta gracia, este poder que Dios obró en Helen Rosewear para que fuera libre de esto y pudiera servirle y avanzar y proseguir a la meta, es la misma gracia, el mismo poder, el mismo espíritu que mora en nosotras. Aquí tenemos otro testimonio que muchas conocemos de Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot perdonó a los hombres que salvajemente asesinaron a su esposo misionero y pudo regresar y continuar su ministerio del Evangelio del perdón. ¿Qué les parece? De hecho, por ahí hay un documental de estos araucas y de estos misioneros que estuvieron en el Amazonas y cómo y toda esa área de estos pues nativos se civilizó y cómo la obra continúa, aún los nietos de Elizabeth y su esposo continúan yendo al Amazonas. Entonces, perdona a los demás, ¿no? No es el tema hoy, pero recuerda que si la falta de perdón por cosas del pasado no te permiten ir hacia adelante, hay que perdonar. Entonces, ¿cómo dejar atrás nuestro pasado? Buscar el oro, buscar el perdón de Dios y perdonar a los demás. Entonces, el siguiente paso que Pablo nos da en Filipenses 3, 14 y 16 es extendernos. Uno es olvidando. Paso número 2, extendiéndonos a lo que está delante. Ahora, para extendernos es poner la vida en el presente, sentarnos en nuestra mente, en el hoy y en el ahora, es fundamental, ¿no? Es un movimiento de 180 grados que tenemos que para dejar de mirar el pasado y ver hacia el frente, extendernos, ¿no? Y de hecho esta palabra extendiéndonos a lo que está delante, Pablo toma una imagen de los corredores en las Olimpiadas, ¿no? Que había estas carreras y tú cuando ves estos eventos deportivos, tú los ves como el cuerpo lo empujan hacia adelante, ¿no? O sea, van, pero con todo el ímpetu hacia adelante, ¿no? Y el que voltea a ver, los que voltean a ver a su compañero, está prohibido para un corredor, bueno, ni siquiera voltear al lado, porque pierden velocidad, mucho menos voltear atrás, olvídenlo, ¿no? Se tropiezan, se caen, ¿no? Y yo te haría hoy una pregunta.
¿Qué piensas tú que caracteriza a los cristianos que se mueven hacia adelante y bien enfocados? ¿Qué es lo que los hace diferentes? Y aquí la autora en la página 116, si tienes tu material, acompáñame, y me encantó, lo describe perfectamente. Esto es lo que caracteriza a los cristianos que se mueven adelante y están bien enfocados, ¿no? Esto los hace diferente. Mira, saben a dónde van. Tienen un sentido del llamado de Dios en su vida que les da dirección segura en cada paso del camino y hace más fácil la toma de decisiones, ¿no? Tienen claridad de cuál es el llamado y cuál es la dirección. Comprenden el propósito de su vida. Ponen la mira en Dios y en metas dadas por Dios. Lo que les hace más fácil decir no a lo que no tiene que ver con la meta o con el propósito o ante lo insignificante. Deciden sabiamente de entre sus opciones lo que las hace moverse hacia metas fundamentales de la vida. Estas son algunas de las cosas que distinguen a los que avanzan, a los que prosiguen, a los que perseveran hasta el final. Amigas, yo no sé ustedes, pero yo he pensado mucho en esta meta, he pedido mucho a Dios. Me duele mucho cuando veo que cristianos, y me alerta cuando veo que cristianos, hijos de Dios utilizados tan tremendamente, dejan de perseverar. La meta es hasta el último día, hasta el último suspiro, proseguir mirando a la meta, ¿no? Y yo te preguntaría hoy, ¿eres como un corredor con tu mirada puesta en la línea de meta? ¿Te has visto así? Como dicen, ya me vi en mi lecho de muerte hasta el último, habiendo perseverado cada día en el Señor, sirviéndole, siendo útil, ser un instrumento de barro en sus manos. ¿Cuáles son tus metas? ¿Tienes metas? O sea, aparte de las seculares, en tu vida con Dios, en tu vida como hija de Dios, ¿tienes metas? Pues, ¿qué te parece? Te voy a dejar una tarea. ¿Qué te parece si hoy, este fin de semana, te das una hora con Dios y le dices que te muestre y que te guíe a escoger, con sabiduría, a escoger las mejores metas, ¿no? Y escríbelas. Y de todas las metas que tengas, incluso las seculares, las de la vida propia, escríbelas. También las metas que Dios ponga en tu corazón para su reino. Y escoge las 3 principales. De hecho, me gustaría leerte las metas que puso la autora. A ver, déjame ver si las encuentro. Si no, ahorita más adelante te las voy a leer. Ella decía entre sus metas que reconocía que era una hija de Dios, que era madre, que era abuela, que era esposa, ¿no? Y que entre ellas que era maestra, que estaba decidida a enseñar su vida al ministerio de la enseñanza. En fin, ahí puso algunas metas que cada quien podemos tener diferentes, pero es importante plasmarlas, tenerlas claras, ¿no? ¿A dónde vamos? El corredor está viendo ese listón naranja o rojo, no sé qué color sea, su vista está puesta en ese listón y hacia allá se dirige. ¿Dónde está puesta tu vista, ¿no? Para extendernos hacia adelante también es muy importante reconocer el propósito de Dios para mi vida contestando las preguntas de identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí y a dónde voy? Si tú ya has contestado estas preguntas, esto te va a ayudar muchísimo, ¿no? Es básico, no solamente que sepas estas preguntas, sino que realmente las contestes. Miren lo que contestó la autora aquí en la página 119. Al contestar estas preguntas dice, ¿quién soy? Ella pone, soy una mujer, esposa, madre y abuela cristiana. ¿De dónde vengo? Estaba en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, ella sabe que no viene de la evolución. Ella sabe que procede, su vida viene de Dios. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí para dar mi vida en servicio a Dios, a mi familia y a su pueblo. ¿A dónde voy? Por la sublime gracia y el amor de Dios, voy al cielo. Entonces, esa es otra tarea. Contestar estas preguntas porque te van a poner en el carril para poder
proseguir y correr esta carrera. Y de hecho el tercer paso es proseguir. Entonces vimos primer paso, olvidando. Segundo paso, extendiéndome. Tercer paso, proseguir. Pero vamos a entender qué es proseguir. ¿Qué entendemos por proseguir? Proseguir significa seguir, perseguir. De hecho, es una metáfora que se utiliza en la carrera pedestre, o sea, las carreras, ¿no? En lo que estamos hablando. Y se refiere a proseguir corriendo con toda intensidad. Fíjese, eso es proseguir corriendo con toda intensidad. Sigo adelante, sigo corriendo presuroso, no disminuyo el paso, o sea, estoy determinado, estoy concentrado, ¿no? Prosigo a la meta. Y nosotros en la Biblia tenemos un ejemplo, muchos ejemplos de hijos de Dios que prosiguieron hasta el final, pero uno que me encanta y que toca la autora es José en Génesis. Él nos da un excelente ejemplo de lo que es proseguir. Él decidió servir a Dios haciendo lo mejor que podía donde quiera que él estuviera, ya fuera los campos apacentando las ovejas, o estuviera en la casa de Potifar, o en la cárcel, o estando en segundo a bordo de Egipto, abajo de Faraón. Él decidió hacer lo mejor donde estuviera y bajo cualquier circunstancia. Nosotros recordamos cómo en Egipto decidió olvidar el pasado y proseguir hasta llegar a ser el mejor esclavo en la casa de Potifar. Hasta que fue encarcelado, sabemos la historia, injustamente, y en la cárcel tomó la misma decisión, él optó por olvidar los lujos y comodidades de la casa de Potifar, donde él servía, muy diferente panorama, a ser mayordomo, ¿no? O encargado de una casa de un poderoso, a estar en una cárcel de aquellos tiempos, pero él decidió, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y prosiguió hasta ser el mejor prisionero, al grado que fue el encargado de los prisioneros. Y así siguió él con esa decisión de olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose hacia adelante y prosiguiendo hasta que llegó a ser el segundo a bordo de Egipto, abajo de Faraón. José nos muestra que él dio fruto en la tierra de su aflicción. ¿Y saben qué? Nosotras también podemos. Yo no sé realmente hoy en día que estés viviendo, si estás a lo mejor en un lugar que no quieras estar, donde Dios te ha puesto dentro de su soberanía, pero saber que Él tiene un propósito. Cualquiera sea la situación, es una oportunidad de proseguir y dar fruto para su reino. Miren, no escuchemos esas voces de desaliento propias o de otros que a veces tenemos en nuestra carrera. Y ahí la autora habla de Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón, pues ya sabemos toda la historia de la conquista de las Américas, y en ese viaje de Europa a América, pues obviamente pasaban y pasaban días, y el cálculo de llegar, pues no llegaba al punto que los marineros querían amotinarse y estaban diciéndole que por favor volvieran, pero él cada noche él se negaba a regresar, y cada noche en su diario anotaba: sigue navegando, ¿no? Sigue navegando, aunque no se vea tierra a la vista. Muchos de los héroes de la fe murieron sin ver tierra a la vista. Cristóbal Colón finalmente sí vio tierra a la vista y llegó a América, pero sabemos que muchos de nuestros héroes de la fe siguieron navegando sin ver tierra a la vista, y a lo mejor a nosotras nos va a tocar así, seguir navegando, decirnos como Cristóbal Colón: sigue navegando, sin escuchar mi propia voz que me desalienta o la de otros, ¿no? Anotemos esto en nuestro diario de oración. Cristóbal Colón creo que no era su diario de oración, pero nosotras aquí en Semillas de Esperanza hemos aprendido a tener un diario de oración, ¿no? Pero fíjense algo muy hermoso, que antes de pasar al siguiente paso, hubo algo que José no olvidó, y él no olvidó los ejemplos de bondad
que tuvo Dios aún en sus circunstancias, ¿no? Él vio la bondad dentro de sus circunstancias, de llegar a servir a una casa de un poderoso, de luego estar en la cárcel y poder ser el encargado. O sea, él no dejó de ver la bondad de Dios y tener gratitud, y en gratitud y honor a Dios le puso a su primer hijo Manasés, que significa, ¿saben qué significa Manasés? Uno que hace olvidar. ¿Qué tal? José también entendía esto, le fue revelado, yo creo, a través de su comunión con Dios, esto de olvidando ciertamente lo que queda atrás. A Manasés le puso Manasés porque significa uno que hace olvidar, diciendo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Imagínense si él no dejaba eso atrás, iba a estar amargado, enojado, y no hubiera sido ni el mejor siervo en casa de Potifar, ¿no? Nosotros hemos visto a esos trabajadores enojados y amargados y por supuesto rencorosos, ¿no? Que pues a veces tenemos buenas razones, amigas, definitivamente no es que no las haya, pero en Cristo y con la gracia de Dios es posible dejarlo atrás, ¿no? Y él dice que José dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, o sea, como sus hermanos lo vendieron, tenía razones para estar rencoroso, para estar amargado, para estar herido. ¿Y cómo creen que le puso a su segundo hijo? Efraín, que significa fructífero, y declaró José, Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué tal? Tú podrías ponerle a uno de tus hijos Manasés, podrías ponerle a otro de tus hijos Efraín. Y bueno, ahí vemos cómo para proseguir, como lo hizo José, como lo hizo Pablo y como lo han hecho muchos de los grandes héroes de la fe, se necesita enfoque. Para proseguir a la meta, amigas, se necesita enfoque. Pablo vivió persecuciones, traiciones, golpes, hambres, sed, de todo. Ya leímos, ¿no? Pero Pablo tenía algo en mente. Su enfoque estaba en la meta. Miren el versículo 14 ahí de Filipenses 3:13, 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, Pablo no iba a dejar que lo que quedara atrás lo distrajera. Él no iba en esta carrera a estar volteando al lado ni atrás, porque también, amigas, muchas veces cuando volteamos al lado y nos estamos comparando, tropezamos, ¿no? Pero imagínense peor, si vamos en la carrera y definitivamente volteamos atrás para ver lo que hemos dejado atrás, olvídense. Es más, no vamos a llegar porque estoy segura que tropezaremos, ¿no? Entonces Pablo está enfocado en el premio. ¿Cuál es el premio? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira, yo no sé qué sabemos y la Biblia habla que va a haber coronas y eso es un hecho. Ojalá podamos tener algún día un estudio sobre las coronas que Dios da y por qué las da. Una amiga muy querida, hace unos años escuché ese estudio de Miriam y me encantó. Pero aparte de esas coronas, aquí Pablo está describiendo, el premio es el llamamiento en sí mismo, amigas, el haber sido escogidas y llamadas, hecho embajadoras, hechas cartas de presentación, el que nos dé un propósito. Entonces el premio es el llamamiento en sí mismo, no los beneficios que vienen con el llamamiento. Sí, porque en eso nos podemos confundir si no entendemos, si no discernimos, si no encuadramos bien esto. El premio es el ser capaz de tener la oportunidad de correr en esta carrera, donde la corro con Dios, trabajar con Dios como mi compañero para hacer su obra. Amigas, ese es el enfoque que tenemos que tener. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una carrera que corremos por el resto de nuestra vida, amigas, ¿no? Y un esfuerzo tal no puede realizarse si no es por algo importante. Y si tú en la meta, si no estamos entendiendo la meta,
el llamamiento, difícilmente vamos a proseguir con esa energía que conlleva el proseguir, ¿no? No es proseguir como caminando, como caballo en la plaza, ¿no? O sea, proseguir ya vimos que significa ir con intensidad, ¿no? Con esfuerzo hacia adelante. Y pues hay muchísimas personas, como les decía, en la escritura que nos muestran cómo prosiguieron, ¿no? A pesar de que no vieron o no llegaron a la meta. David quería construirle una casa a Dios, pero pues Dios no se lo permitió. De hecho, ¿qué les parece si vamos, todavía tenemos unos minutitos, si vamos a la página 139, ahí tenemos algunos ejemplos de de personas, página 139, ok, de personas de la Biblia que pusieron la mira en el fin. Abraham, ¿no? Abraham toda su vida respondió a los mandamientos de Dios de ponerse en movimiento. Él vivió en tiendas y su estilo de vida nómada representaba su búsqueda de la ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y cómo terminó la vida Abraham? Murió sin recibir el cumplimiento de la promesa de Dios de tierra, una gran cantidad de descendientes y gran bendición. Abraham pudo haberse rendido, pero deseó una mejor, esto es, una casa celestial. Así que Abraham prosiguió hasta que murió. De la misma manera Moisés, ¿no? Murió en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Samuel, ¿no? El sacerdote Samuel fue llamado por Dios para ser su profeta, pero luego el pueblo de Israel rechazó su liderazgo y le pidió que nombrara un rey sobre ellos para poder ser como el resto de las naciones, o sea, desecharon a Samuel. La mayoría de las personas renunciarían luego de ser rechazadas, pero Samuel no. En lugar de eso se mantuvo orando y predicando y pasó el resto de su vida ayudando a Saúl, el hombre que ocupó su lugar como líder de la nación. ¿Qué tal? Aquí tenemos un ejemplo, nada de que me rechazaron en este ministerio o en esta iglesia y ya por eso pues yo ya me senté porque ya me desanimé. Aquí tenemos el ejemplo de Samuel. David, que pues quería construirle el templo a Dios y Dios le dijo no, porque tus manos han derramado mucha sangre, pero lo va a hacer tu hijo, y no por eso dijo, pues entonces no te construyó nada. No, él toda su vida se dedicó a juntar los materiales para que en su momento Salomón lo construyera. Pablo, Juan, en fin, tenemos una lista grande e inspiradora. Pero para terminar, amigas, ama a Dios con toda tu mente como lo hizo Pablo para terminar la carrera. ¿Y qué les parece si leemos para cerrar ahí en Filipenses 3 del 7 al 14? Y aquí viene, ¿no? la instrucción, la idea. Dice, pero todo, que tengamos este sentir. ¿Qué les parece si este fin de semana hacemos devocional con esta parte de la escritora? Dice, pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él aún en su muerte. Si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, amigas, yo no sé en qué parte de la carrera
vayas tú en este día de este llamado, pero ojalá, como Pablo, veamos, no pretendamos. Dice él, no pretendo haberlo ya alcanzado. Y vaya que a lo mejor después de todo lo que fue viendo, que vivió a todos los pueblos donde llegó el Evangelio, pudo haber en un momento dicho, ya lo alcancé, ya terminé. Hemos visto creyentes que no, pues yo ya di todo lo que tenía que dar, ahora a mí me toca jubilarme, ¿no? Pues ¿qué creen? En Cristo, en este llamado, en esta encomienda, las embajadoras de Cristo no tenemos jubilación. No hay jubilación, amigas, es hasta el final. Entonces, no pretendamos haberlo ya alcanzado, pero sí hagamos una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, primer paso. Segundo, extendiéndome a lo que está delante. Tercer paso, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y pues muchísimas gracias, amigas, por estar con nosotras esta mañana. Para las que tienen el libro, vamos la próxima semana a ver, ya vamos a entrar a la parte 4, que es confía en la bondad de Dios. Y pues por lo pronto para esta semana tendremos como tarea memorizar Filipenses 3, 13 y 14. Recuerden, es memorizar, meditar, orar respecto a esto y aplicar, ¿no? Si en esta semana Dios te trae tu mente recuerdos, recuerda encuadrarlos, ¿no? Correctamente a través de la palabra de Dios. Y muchas gracias. Nos vemos próximo viernes, 11 de la mañana. Bye, bye.